Bien, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez Frías, cursante del PNF en Radioimagenología, y la presentación de hoy trata sobre los medios de contraste iodado. ¿Pero qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es una sustancia que, introducida por distintas vías en el organismo, aumenta el coeficiente de absorción a los rayos X en diversos órganos y estructuras del cuerpo, debido a que contiene un elemento con alto número atómico, como en este caso lo es el yodo. Las características que debe reunir un medio de contraste son una alta atenuación a los rayos X y que sea soluble al agua, y sobre todo que sea bien tolerado por el organismo. Una de las características es que los contrastes iodados contribuyen una herramienta fundamental para el organismo, como lo es para las exploraciones radiológicas. Otra característica es que su uso está muy generalizado y prácticamente siempre son seguros, efectivos, siempre y cuando se administre correctamente. Otra de las características es que por ello es fundamental que todo el equipo que interviene en su uso se tiene que conocer cómo se manifiestan las reacciones adversas a los agentes de contraste para poderlos tratar temprano. Otra característica es que la disfunción renal es la reacción que más preocupa y la más frecuente de que ésta se manifiesta por su mayor calado, por lo que esta plantea estrategia efectiva es fundamental para disminuir su incidencia. Bien, pues las características moleculares comunes de todos los contrastes iodados es el anillo benzoico triyodado. Con esto es una disposición simétrica de los átomos de yodo en la posición 2, 4 y 6. Como decimos, esto es uno de los comunes contrastes yodados, tanto iónico como no iónico, cambiando su característica de que es lo que se diferencia a los átomos de yodo, que es responsable del contraste propiamente dicho por su elevado número atómico. El benceno es responsable por su unión a las macromoléculas biológicas de la toxicidad. Los radicales, porque estos se dice que según sean disociables o no, se diferencian a los contrastes en iónicos y no iónicos. Y los excipientes, que estos dependen de mantener un pH similar a el que lo tiene la sangre. En función de las características fundamentales de estas moléculas, podemos clasificarlas en alta osmolaridad, que es de 1200 a 2400 milimol sobre kilogramo, versus baja osmolaridad, que es de 250 a 900 milimol por entre kilogramo. Están los iónicos, que son radical de carboxilo, versus los no iónicos, que son los radical entre hidroxólico. Están los monoméricos, que es un anillo benzoico y tres átomos de 1, y versus los dimétricos, que son 2 anillos benzoicos y 6 átomos de 1. Clasificación de los medios de contrastes iodados. Medios de contrastes iodados iónicos. Los medios de contrastes iónicos fueron los primeros y los únicos empleados en la práctica clínica durante décadas, hasta la aparición de nuevas moléculas con menor osmolaridad y menor número de reacciones adversas. Las propiedades fisioquímicas y la estructura molecular que determinan las características de este grupo y que lo diferencian de los agentes no iónicos son una osmolaridad elevada en relación con el plasma, que condiciona un mayor número de reacciones adversas, una mayor capacidad anticoagulante, un efecto antiplaquetario más acentuado y una capacidad antiarrítmica superior por la presencia de sodio en la molécula. En la práctica clínica, la principal característica fisioquímica es la osmolaridad,
por lo que la clasificación más utilizada de los medios de contraste está en función de esta propiedad. En la actualidad, su uso se ha visto relegado a pesar de su menor coste y de un amplio rango de seguridad, debido a la aparición de nuevas moléculas de menor osmolaridad, y sus principales aplicaciones son estudios radiológicos con contraste intracavitario como la cistografía, contraste oral para opacificar las asas intestinales, diagnóstico vascular cardiológico, medios de contrastes iodados no iónicos. Estos persiguen la obtención de sustancias de mayor eficacia y menor toxicidad. Se sintetizaron medios de contrastes no disociables y por tanto con menor actividad osmótica. Estos son los medios de contrastes no iónicos. Algunas de las características de los contrastes iodados no iónicos son contrastes extracelulares, presentan alta solubilidad en agua y baja unión a proteínas plasmáticas, lo que asegura que difundan al espacio vascular su intersticio sea de forma rápida. La vida media de distribución es de 3 a 10 minutos, eliminación por filtrado glomerular unas 24 horas y son los que se usan de forma generalizada hoy en día. Vamos a hablar sobre las vías de administración para los medios de contraste iodado. Entre ellas, las que destacan son 3. La primera es por infusión, que consiste en la administración lenta del contraste, muy similar a la administración de los sueros fisiológicos. Hoy en día tienen un uso muy restringido. En segundo lugar tenemos la inyección manual, que se realiza mediante una jeringa que puede variar de entre 50 ml y 100 ml y se recomienda una lenta administración que vaya de 0.6 a 0.8 ml por segundo. Esta se utiliza principalmente en la urografía intravenosa y en la tomografía computarizada de cráneo. Y en tercer lugar tenemos la embolada, que esta se realiza mediante una bomba de inyección y se administra una cantidad variable de volumen y de flujo. Se recomienda utilizar un flujo mayor de 3 ml por segundo para mantener un bolo compacto y estudiar distintas fases vasculares. Después de la administración es útil inyectar suero para aprovechar todo el volumen administrado y evitar que el contraste quede en las conexiones. Algunas recomendaciones respecto a la técnica son las siguientes. En primer lugar, que la inyección no debe practicarse con una aguja o con una palomilla, sino con una cánula o catéteres, porque estos son más fiables, no se obstruyen, se mueven menos y producen menos roturas venosas, al igual que proporcionan una vía segura en caso de urgencia. Tenemos también que como norma general la vía de contraste no debe utilizarse para administrar otros fármacos y las zonas de venopunción más frecuentes en las exploraciones de tomografías computarizadas son las venas cefálicas y basílicas que se encuentran en el antebrazo, las venas medianas de las articulaciones del codo, las venas cefálicas accesorias y excepcionalmente las venas del dorso de la mano. Si el paciente es portador de un catéter venoso central, se debe comprobar su permeabilidad y valorar si el calibre de esta vía es suficiente para el flujo requerido. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes para el uso de un medio de contraste iodado? Entre ellas tenemos que las principales son para urografías intravenosas, para arteriografías y arteriografías por sustracción digital, las flebografías y unas tomografías computarizadas. Uso seguro de los contrastes iodados. Reacciones adversas y complicaciones asociadas a los contrastes. Extravasación del contraste. Esta se produce cuando el medio del contraste no llega o sale del vaso y se sitúa en el tejido celular subcutáneo. Provoca una clínica que consiste en hinchazón, edema, enrojecimiento y aumenta la sensibilidad del área. Normalmente se resuelve de una forma espontánea en un preciso de unos 3 días, si bien hay que vigilar esta reacción para evitar la formación de úlcera. Necrosis o síndrome compartimental que puede requerir intervenciones quirúrgicas de urgencia. Como medidas generales ante la extravasación del contraste, se recomienda elevación de la extremidad afectada por encima del nivel del corazón para disimular la presión hidrostática, la aplicación de local de calor, para vasodilatar y promover la absorción de líquido o frío.
La inflamación y control del paciente durante las horas siguientes por si fuese necesario la valoración por parte de una cirugía. Reacciones adversas. Si bien la frecuencia, la aparición de las reacciones adversas ha ido disminuyendo conforme se han ido introduciendo los medios de contraste no iónicos de baja osmolaridad, hemos de ser conscientes de la posibilidad de aparición y estar preparados por si esto ocurre. La mayoría de las reacciones son de tipo leve y fisiológica y apenas requieren medidas de apoyo y monitorización. Tanto en cuanto a las reacciones potencialmente graves, suelen producirse en los primeros 15 minutos tras la administración de contraste. Tipos de reacciones adversas. 1. Reacciones fisiológicas. Se debe a la toxicidad farmacológica, se precipita deshidratación y disfunción celular. Entre ellas están calor, rubor, náuseas, sabor metálico, entre otros. Reacciones alérgicas. Aunque la reacción alérgica requiera una exposición previa de alérgeno, muchos pacientes pueden tener reacciones pseudoalérgicas con una primera exposición. Las reacciones graves están mediadas por hipersensibilidad tipo 1, anafilaxia, y empieza minutos después de la exposición. El tiempo de aparición de la reacción, la inmensa mayoría aparece en las primeras horas. Después de la administración, y en esta la hora de 5, entre la mayoría de los primeros minutos, hay casos raros de reacciones adversas tardías que ocurren entre 1 hora y 1 semana post administración. Otro de los puntos está la nefropatía inducida por contraste. Esta se describe como un deterioro repentino de la función renal subsiguiente a la administración reciente del medio de contraste en la ausencia de otro evento nefrotóxico. Los criterios para su diagnóstico son un aumento de la creatinina en suero de al menos 0,3 miligramos entre decilitros, un aumento relativo de la creatinina sérica de al menos el 50% y una eliminación de orina que se reduce a un 0,5 miligramos entre kilogramos por hora durante al menos 6 horas. Gracias.